hay momentos en la vida en que todo empieza a, pues, se empieza de verdad a juntar cosas y empiezan a coincidir, porque acabo también de dar la noticia que ya el gobierno español ha dicho que el cadáver o los restos de Francisco Franco van a ser exhumados del Valle de los Caídos el jueves 24. El jueves 24 de octubre, que van a ser trasladados al cementerio municipal de Madrid. Y este libro del que vamos a platicar con mi querido Luis Ríos Caso, El espía de Franco, tiene mucho que ver, finalmente no con lo que sucedió en España, sino con la realidad que se vivía en México cuando el gobierno mexicano decidió romper relaciones con el gobierno de Francisco Franco. Y además de todo, una disputa que hasta el día de hoy, aunque sea velada, se tiene entre los exiliados, que fueron los que tuvieron que salir de España, como incluso fue mi propia madre, hasta, bueno, y los franquistas, ¿no? Que fue pues un parto dificilísimo, ¿no? Allá en España y también en México. Yo creo que de ese exilio tenemos, yo creo que México ha sido uno de los países que ha sacado la mejor parte, ¿no? Porque tenemos intelectuales, tenemos pintores, tenemos una serie de personajes que alimentaron muchísimo la vida de este país. Pero querido Luis, primero darte la bienvenida, decirte que es un extraordinario tema, que veo que tu investigación es de primera y profunda. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo, te agradezco mucho. Igualmente, querido Luis. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace la idea de hacer un libro sobre precisamente la disputa de los exiliados y de los franquistas en México? Fíjate que en una de las mudanzas miles que he tenido de casa, cargando libros que como tú sabes son muy pesados, es siempre muy difícil, de pronto saqué un libro y cayó un recorte de prensa de 1950. Entonces lo abrí y era una página de un periódico sindical de aquella época en que se referían al espía de Franco que acababan de asesinar y publicaban una carta que él publicó, bueno, que a él no publicó, perdón, que le recogió la policía y que se hizo pública en ese momento. Una carta donde despotricaba contra los refugiados y contra todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, esto es ficción. Y no, era realidad, y entonces me puse primero que nada a investigar a fondo el tema, y esa carta me fue llevando a cada uno de los escenarios que investigué y que después llevé a la ficción. Qué maravilla, o sea, Gallastro sí es un personaje real. Así es, completamente. Qué cosa tan maravillosa. Ahora ya me está gustando mucho más el libro ahora que acabo de escuchar esto. Además, Mira, haces una serie de referencias que a lo mejor los que pues, fuimos hijos de refugiados españoles conocemos muy bien, ¿no? Hablas de los diferentes restaurantes, del Casino de la Selva, de este hombre Suárez, que para el que no sepa, fue el que hizo el Hotel de México cuando antes de ser World Trade Center, y que se la pasaba además de todo ahí, porque es un hombre que no tuvo hijos, solamente adoptó. El Casino de la Selva también, que fue un megaproyecto, todo lo dejaba inconcluso el señor Suárez, no sé por qué, pero nunca terminó ninguna de las cosas que hacía. sí, qué Haces curioso. referencia al restaurante El Hórreo, que está ahí en la Alameda Central, junto a Sí, la Pinacoteca Virreinal, un restaurante que fue de José Ramón Camblor, en donde de verdad sí qué bueno. se juntaban los círculos literarios precisamente, y además de todo tenían una reunión taurina que hacían también una vez a la semana. Entonces haces una serie de referencias fantásticas en este libro, Luis. Pues te agradezco mucho. Eso intenté porque es una época en realidad maravillosa cuando se está integrando el exilio al tejido mexicano, social y cultural, en un momento en que ya no piensan tanto en regresar a España para combatir a Franco, porque ya va quedando claro de que los aliados no van a apoyar para nada Ujú. algo contra Franco, y entonces ya también está la segunda generación de exiliados que son hispano-mexicanos, entonces ya se asientan aquí y empiezan a generar pues toda esta riqueza tanto en la cultura como pues el Hórreo, los restaurantes, la comida, el Danubio, el Tupinamba, todos estos Ujú. espacios que son verdaderamente una delicia y que hizo las delicias también de escritores de esa primera generación como Simón Otaola, Ujú. entre otros Max Aub y demás. Y después ya se perdió un poco, ¿no? Ese momento tan rico y que se perdió en la novela y también, incluso yo diría que en la investigación académica por esas simplificaciones
muy amplias que se tienen que hacer en los trabajos académicos, de ir solamente a un punto con capacidad sintética. Oye, ¿y los torneos de ajedrez en esa época también son reales? ¿Es una base real lo que se organizaba en esos torneos de Había, ajedrez? sí, había una, Ujú. había entre los exiliados y en el casino español, que era el bastión más bien de la antigua colonia, de los hispanistas antiguos que creían en la pureza de la sangre y de la hispanidad y demás, había un torneo importante, y en muchos lugares a raíz del Campeonato Mundial de 1948 que ganó Botvinnik. Ujú. Entonces fue así como que una eclosión en todo el mundo, un poco como en mi generación ocurrió con el match Spassky-Fischer, que todos jugábamos ajedrez. Sí, sí. Un poquito ocurrió en esa época y entonces el ajedrez era, bueno, el símbolo de muchísimas cosas. Oye, en el caso también de Gallastro, este hombre, hace una descripción Domingo, este joven que estaba jugando con él y que creo que era bastante aficionado a la copita y tal, hace una descripción Sí, tremenda del periódico, de las fotos que ve. Y eso también me lleva un poco a pensar de verdad la grave disputa, tanto ideológica, pero incluso ya personal, que había entre los exiliados y los franquistas. Era sí, una sí, cómo disputa no, salvaje, ¿no? cómo no. Era tremenda y entre los exiliados estaba el temor de si se restablecían relaciones con el régimen de Franco, podrían regresar varios de ellos, los más rojos sobre todo y los que tenían antecedentes de guerra, a España deportados y a picar piedra al Valle de los Caídos Sí, que sí. se estaba construyendo, o los mataban como ocurrió con algunos que atraparon en Francia como Julián Sugasagoitia y otros más, que los pescó este temible Lenquerica, se apellidaba, los regresaban y los fusilaban. Entonces Lenquerica sonaba mucho para venir a México y tenían ese temor real porque aún estaban muy enconados los Claro. ánimos. Oye, y precisamente acaba de tocar Luis un tema muy importante. Usted acaba de escuchar la noticia de que iban a exhumar los restos de Franco. Precisamente por eso los van a exhumar, porque el Valle de los Caídos lo construyeron todos los presos de la guerra, muchos de los cuales perdieron ahí la vida por las condiciones extenuantes de trabajo. Entonces, como una especie de reivindicación, van a exhumar los restos de Franco. Así que qué buena noticia en verdad. Eso sí es dar un paso Sí. hacia adelante porque sí era muy incongruente. Fíjate que ¿Verdad? además me llama mucho la atención que muchas veces después, cuando regresé a España de viaje, quise visitar el Valle de los Caídos y aunque no estaba formalmente cerrado, los guardias te decían que no se podía pasar. Ah, sí. Ellos mismos. Ah, qué impresión. Nunca lo pude ver y yo creo que ya ahora que no estén los restos de Franco ya se podrá ir al Valle de los Caídos, pues un recuerdo por supuesto muy triste. Y pues mi querido Luis, de verdad que felicidades por este esfuerzo, felicidades por la investigación. Yo creo que Muchísimas gracias. podrán entender un poquito, ¿no?, el ambiente que se vivía en esa época. Si quieren también otras lecturas adicionales en donde entiendan realmente esta disputa ideológica, está por ejemplo el libro de Javier Cercas de Ah, Anatomía de un claro, instante, claro, donde se analiza el golpe de estado del teniente coronel Tejero, pero al final lo que llegas es a la disputa entre dos generaciones, entre él y su padre, claro. ¿no? Y el papel de Adolfo Suárez, por ejemplo, también la reconciliación nacional. Pero o sea, describes el México de esa época de una forma deliciosa, está maravillosamente bien escrito, así que muchas felicidades y que la gente lo vaya a comprar ya en este instante. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Muy bien, pues Luis Ríos Caso, El espía de Franco, es editorial Alfaguara y de verdad no tiene usted idea qué libro tan maravilloso. Se va a encontrar con grandes descripciones y con una buena temática porque también tiene un poquito de intriga, de novela negra, etcétera, ¿no? Sí, así es, apegado al thriller. Muchísimas gracias. Luis Ríos, muchísimas gracias, te agradezco mucho y enhorabuena, felicidades. Gracias.